¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, déjeme tranquilizarme. Ok, vamos a hacer ejercicio de relajación hasta que por fin. Ok, la primera, estamos en el tema 1, seguimos con lo que es la unión fármaco-receptor, hablamos de las propiedades, hablamos de muchas características. Lo que yo necesito es que ustedes vayan estudiando y a medida que vayan generando dudas, las podemos ir aclarando, bien sea en el transcurso de las clases antes de finalizar, pero estoy segura que en las prácticas vamos a aclarar muchos términos. Entonces, quedamos en que los receptores. ¿Okay? ¿Dónde van a estar ubicados? Recuerden que los receptores son elementos macromoleculares reales que están distribuidos en todo nuestro organismo, con el fin de ¿qué? De unir ligandos endógenos. Cuando hablo de ligandos endógenos, son sustancias que nuestro cuerpo se encarga de producir para unirse a ellos y modular una función en la célula. También, por supuesto, puede unir ligandos exógenos y en esto me refiero a lo que son los fármacos. Recordemos que hablamos del fármaco agonista, fármaco antagonista, ya ustedes deben ir sabiendo lo que es eso. Entonces, ¿dónde se localizan los receptores? Los receptores bien los vamos a tener localizados, lo que sería a nivel de la membrana celular, pueden estar dentro del citoplasma y pueden estar dentro del núcleo. Quiero quitar esta parte aquí, que no sé cómo quitarla, pero bueno, no importa. ¿Ustedes ven esta franja aquí o solamente soy yo la que la veo? Solo se ve la imagen. ¿Qué franja? Ok, ¿Qué franja? ok. Entonces no es ustedes que la ven, soy yo. Bien, entonces los receptores, aquí vemos una estructura. En esta diapositiva vemos que los receptores pueden estar a nivel de lo que sería la membrana celular, pueden estar dentro del núcleo o pueden estar dentro del citoplasma. Lo que quiero señalar es que fíjense que esta membrana posee muchos receptores y con ello esta letra L puede ser un ligando endógeno y cada uno de ellos puede unirse a un receptor. Si tiene afinidad, si tiene todas las propiedades que nosotros hablamos, tiene sobre todo la afinidad y la actividad intrínseca para generar las diferentes cascadas de reacciones bioquímicas o reacciones fisiológicas para modular la función de una célula. Entonces, existen básicamente 4 tipos de receptores. Los que están intracelulares, los que están relacionados al transporte iónico, que también ustedes lo van a conseguir en su libro como receptores ionotrópicos, están los receptores ligados a proteína G o metabotrópicos, y los receptores que tienen actividad enzimática o tirosinoquinasa. Entonces, hoy vamos a ver prácticamente cada uno de ellos, qué sucede cuando hay un agonista o hay un ligando que se va a encargar entonces de activar. De acuerdo a los tipos de fármacos que se unen a su receptor, nosotros vamos a tener acciones farmacológicas específicas y acciones farmacológicas no específicas. Las acciones farmacológicas específicas son aquellas donde el fármaco tiene la capacidad de unirse a un receptor y producir una cascada de reacciones bioquímicas o fisiológicas. Entonces, específicos son acciones farmacológicas específicas cuando el fármaco ocupa un receptor. Y no específico es cuando la acción farmacológica no va a ser producida por la interacción del fármaco con el receptor, sino cuando interactúa con sustancias que van a ser producidas por el organismo y los fármacos. Aquí lo vamos a ver un poco mejor representado. Tenemos algunas sustancias que son endógenas, ligandos endógenos. Entonces vemos que cuando nosotros tenemos una acidez y nos tomamos
un fármaco con capacidad de ser antiácido, vemos que ese antiácido no, para ejercer su acción y ver el efecto farmacológico, que es quitarnos la acidez, ellos se van a unir es con moléculas que van a ser producidas dentro de nuestro organismo, como sería el jugo gástrico. Otro ejemplo serían cuando usamos los diuréticos. Los diuréticos, estos son fármacos que se van a unir, no con receptores. No todas las acciones farmacológicas pueden tener acción cuando se unen al receptor. Cuando usamos los diuréticos, ellos se van a interaccionar con algunos cotransportadores que van a estar ubicados a nivel de la nefrona. Los AINES, ¿saben qué son los AINES? Son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Ellos se van a unir con algunas enzimas como la ciclooxigenasa para disminuir la producción de sustancias que generan los dolores. Tenemos los anticolinestéricos. Estos son algunos ejemplos, ¿ok? Tenemos los anticolinestéricos que tienen la capacidad, por ejemplo, cuando damos la neoctismina, que es un fármaco, él se va a unir con la acetilcolinesterasa y no son receptores. Y otros ejemplos serían los antigotosos, los antileucotrienos, que en este caso serían los montelukast, y los inhibidores de la monoamino oxidasa. Estos tres ejemplos yo se los voy a dejar a ustedes como tarea para bien sea discutirlo en la próxima clase o para discutirlo cuando iniciemos las prácticas. Entonces, esta diapositiva ya nosotros la habíamos visto en la clase pasada, que vimos que una sustancia, bien sea exógena o endógena, tiene la capacidad de producir un efecto. Recordemos que tienen que presentar o tienen que poseer algunas propiedades, como sería la capacidad de unión con su receptor, o en este caso moléculas dianas que no son receptores, y llegar hasta la biofase. ¿Y qué es la biofase? La biofase es simple y llanamente donde se ubican los receptores. ¿Para qué? Para tener un efecto farmacológico, de manera que esa sustancia, cuando se une al receptor, vamos a tener que ocurre una cascada de reacciones bioquímicas o biofísicas que son las encargadas de producir el mecanismo de acción. Y también les había mencionado que nosotros no vamos a tener un efecto farmacológico si no tenemos una acción farmacológica. Entonces, la interacción fármaco-receptor, cuando el fármaco se une a su molécula diana específica, es para producir una cascada de reacciones bioquímicas para producir un efecto farmacológico. Y lo hacen a través del elemento diana. En este caso vamos a darle el nombre de receptores y ellos pueden ser generalmente proteínas, pueden tener dentro de su constitución de estructuras carbohidratos, pueden ser ácidos nucleicos o también pueden ser lípidos. Y recuerden que esto se va a dar a través de la unión de enlaces químicos que ya nosotros habíamos mencionado en la clase pasada, que pueden ser los enlaces reversibles o irreversibles. Ya ustedes están en la capacidad de saber cuáles son los tipos reversibles y cuáles son los irreversibles. Recordemos que también deben cumplir, para que se forme complejo fármaco-receptor, debe cumplirse todas estas propiedades, tanto del fármaco como del receptor. Y ya lo mencionamos. La afinidad, la actividad intrínseca. La afinidad, recuerden que era la capacidad de la droga de unirse al receptor. La actividad intrínseca, la capacidad de unirse al receptor y de activarlo. Tenían la capacidad de ser reversible siempre y cuando el tipo de enlace no sea covalente. En estos dos términos, que eran lo que ustedes se confundían, la especificidad, recuerden, ahorita lo vamos a ver, existen un grupo de receptores, como serían los histaminérgicos, 1, 2, 3, 4, 5, tienen la capacidad de ser selectivos si esa droga se va a unir con un receptor H1 o si es un fármaco que se une con un receptor H2, es lo que le da la selectividad y la propiedad de sensibilidad. Ok, entonces,
Cuando la droga se une a un receptor, lo que estamos buscando es modular una función celular. No van a crear funciones nuevas. Aquí vemos un ligando endógeno que se produce en nuestro cuerpo, se une al receptor y tenemos una actividad celular normal, que es la que nosotros esperamos. Pero cuando damos un fármaco agonista, lo que buscamos es mimetizar la acción de ese ligando y por supuesto vamos a ver probablemente una actividad celular incrementada o modular la función de alguna sustancia endógena que tenemos en descenso. Y cuando tenemos un fármaco antagonista es precisamente para inhibir esa actividad celular. Hasta ahora vamos entendiendo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, vamos entendiendo. Ok. Entonces, aquí sí necesito que por favor presten un poquito de atención porque comienza, como decir, un poquito como que más compleja la clase. Entonces, los tipos de receptores tenemos los que están acoplados a canales iónicos, que también se le denomina ionotrópicos, que lo que van a hacer es un cambio en el paso de iones, que dependiendo de cuál, vamos a ver más adelante cuáles son los iones que van a participar, y lo que van a modular entonces sería el potencial de membrana de la célula. Tenemos los que se acoplan a proteína G, tenemos los que tienen actividad enzimática y tenemos los receptores que están ubicados intracelular, bien sea a nivel del citoplasma o bien sea a nivel del núcleo. Entonces, los receptores van a cumplir, así como los fármacos, por supuesto, se tienen que cumplir las propiedades de los ligandos endógenos o los fármacos. Pero fíjense, ya ustedes tienen que tener la capacidad de que cuando tenemos algunas sustancias o algunos fármacos que se unen a este tipo de receptor, bien sean los ionotrópicos, los metabotrópicos o los que tienen actividad enzimática, una de las propiedades de esa droga es que son sustancias hidrosolubles. Y aquellas sustancias que tienen que llegar o se unen a receptores que están en el citoplasma, que son intracelulares, que están a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo, tienen que tener una propiedad de ser sustancias liposolubles para que puedan atravesarla de una forma sin dificultad. Entonces, fíjense en esta gráfica, lo que le quiero representar es que existen estos tres tipos de receptores que están a nivel transmembrana, que serían los que están unidos a canales iónicos, los que tienen actividad tirosinoquinasa, los que tienen o los que se unen a una proteína G y los que están dentro del núcleo. Los que están unidos a los que son ionotrópicos tienen la particularidad de que llega el agonista, tienen al lado una compuerta y ellos lo que van a hacer bien sea aperturar el canal para que pase por allí el flujo de algún ion o bien sea cerrarlo y esa despolarización o esa hiperpolarización que va a producir a nivel de la célula es el efector o es el efecto celular que nosotros vamos a ver. Los que tienen actividad tirosinoquinasa, ahorita vamos a ver con más detalle cada uno de ellos, los que tienen actividad tirosinoquinasa, lo que hacen es, se autofosforilan, tienen una actividad catalítica, producen enzimas. Todo esto es parte de bioquímica que ustedes deben acordarse. Tenemos los que actúan a nivel de acoplados a proteína G, producen un efector y este efector va a producir un segundo mensajero que es el que se va a encargar del efecto celular. Y los que atraviesan o los que tienen la capacidad de atravesar el núcleo van entonces a activar un ADN, un ARN para la producción de proteína y así ejercer su efecto. Bien, entonces tenemos que una droga puede unirse, una droga se une al receptor, se cumple con todas las propiedades farmacológicas que mencionamos anteriormente, igualmente con el receptor, para que haya una señal
se produzca un efector y haya un efecto farmacológico. Si bien es cierto, yo no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto que me perturba un poquito. Tenemos una droga, puede unirse a un receptor y eso puede generar varios efectos farmacológicos. Igualmente, una misma droga se puede unir a diferentes receptores y puede producir distintos efectos farmacológicos. Deme un momentico aquí. Ajá, ahora sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto que me está interfiriendo? Ok. Vamos a... Ya va, doctora, deme un chancecito. Vladimir, ¿puedes apagar el micrófono? Está muy reciente la tabla. Sí, porque se escucha en el fondo bulla. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok, ahora sí no escucho. Sí, doctora. Ok, no escucho transferencia. Me vienen siguiendo, ¿verdad? Venimos entendiendo. Sí. Ok. Más o menos. Sí, No se doctora. rompe, pero Sí, claro, si ustedes no estudian, esto parece como que algo chino, y yo sé que ustedes creen que farmacología, esta primera farmacología no es terapéutica, que yo sé que ustedes están ávidos por saber las terapéuticas de la farmacología, pero si nosotros no sabemos cómo actúan los fármacos, nos vamos a convertir en unos simples técnicos, y esa no es la idea, ustedes van a ser médicos, que a la hora de yo saber, por ejemplo, administrar un fármaco en particular, yo sé que cuando yo le diga, esto es un fármaco que tiene una capacidad de unión con un receptor tipo ionotrópico, ya ustedes saben, o sea, es un canal, es un receptor iónico, el ion que transfunde por la membrana es tal y lo que hay es una hiperpolarización y va a producir esto y aquello. Ese es el objetivo de esta clase, de farmacología 1, tema 1. Entonces, vamos a hablar un poquito de los receptores ionotrópicos o los que tienen capacidad receptores de canales iónicos. Vemos que son receptores transmembrana, son receptores de membrana, depende del voltaje y del ligando, dependiendo de cuál ion, dependiendo de cuál es el ligando que se va a unir, modula el flujo de iones y esto va a producir cambios a nivel de la conformación de ese receptor, bien sea para despolarizar o para hiperpolarizar, y esto es lo que cumple el efecto, es el encargado de producir el efecto farmacológico. Vamos a verlo aquí con un poquito más de detalle o cuáles son las características de este receptor. Este es un receptor que tiene un inicio, un amino terminal extracelular y un carboxilo terminal extracelular. ¿Qué le da esta característica? De que son una proteína. Su estructura es básicamente proteica. Tiene un amino terminal y un carboxilo terminal extracelular. Tiene 4 dominios transmembrana. 1, 2, 3, 4 dominios transmembrana. Tiene un lugar donde reconoce el ligando endógeno o el ligando exógeno si le vamos a dar una droga. ¿Y qué es lo que hace esto? Cuando se une un ligando exógeno o endógeno, tiene un lugar de reconocimiento. ¿Qué propiedad sería esa?
afinidad por esa droga. ¿Y qué va a producir? Va a producir un cambio en la conformación de este receptor que, dependiendo cuál es la modulación que estamos buscando, puede aperturar o puede cerrar ese canal para no permitir el paso de iones. ¿Cuáles son los ejemplos de aquellos ligando endógenos, que también algunos fármacos para modular tienen la característica de que se unen a estos receptores ionotrópicos? Tenemos los receptores GABAérgicos, los receptores nicotínicos, los receptores glutamato, los receptores 5-hidroxitriptofano 3, porque hay 1, 2, 3, y tenemos los receptores de glicina, que yo sé que el GABA, entonces, es un ligando endógeno, es un neurotransmisor que para él cumplir su acción se va a unir al receptor GABAérgico. Lo mismo sucede con la acetilcolina, se une a un receptor nicotínico, el receptor serotoninérgico. La serotonina se va a unir con el receptor serotoninérgico. Eso es lo que le da la especificidad entonces a esos tipos de sustancias, esos tipos de sustancias endógenas. Ahora mi computadora no quiere avanzar. Ok. Entonces, fíjense, tenemos un ligando endógeno, que es el GABA, tenemos que es un neurotransmisor, tenemos benzodiazepinas, como es el alprazolam, como es otro, ¿quién me ayuda? Diazepam. Y tenemos barbitúricos, como es los tipos de anticonvulsivantes. Esto es neurotransmisor, ligando endógeno, y estos son administrados. Entonces, ellos se unen al receptor GABAérgico, y ¿qué es lo que hace? Permite la entrada de cloro, hace un cambio en la conformación del receptor, permite la entrada de cloro dentro de la célula para producir una ¿qué? Hiperpolarización o despolarización cuando entra el cloro. Fisiología. Hiperpolarización. Hiperpolarización. Muy bien. Lo mismo serían algunos anestésicos locales, también van a unirse a los receptores ionotrópicos y van a permitir la entrada de sodio. ¿Y qué es lo que produce? Despolarización o hiperpolarización. Despolarización. Despolarización. Muy bien. Entonces, vemos aquí esta estructura. Es sencillo. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan algo sencillito. Entonces, fíjense, tenemos el neurotransmisor que se une, el neurotransmisor GABA, que se une al receptor GABA. ¿Qué es lo que hace? Así como se une el GABA, se une también los barbitúricos y se unen las benzodiazepinas. ¿Qué hace? Un cambio en la estructura de ese receptor, permite que el cloro ingrese de afuera hacia adentro de la célula, produce la hiperpolarización y es el efecto que nosotros vamos a ver. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos la benzodiazepina. Sabemos que la benzodiazepina entonces es una sustancia o un fármaco que tiene afinidad por el receptor GABA. ¿Qué es lo que hace? Modifica, entonces acá hace un cambio en cuanto a la estructura del receptor, aumenta o permite la entrada de cloro intracelular, produce la hiperpolarización, el efecto que vamos a ver, y cuál sería el efecto observable que nosotros estamos viendo en este paciente en dado caso que le queremos dar diazepam. Relajación muscular. Relajación muscular. Pero fíjense este detalle tan importante, y esto me lo van a tener por allí guardadito en su cerebro, que aunque los tres o muchos fármacos se unen a un mismo receptor, fíjense que en este caso, lo que sería el neurotransmisor, las benzodiazepinas y los barbitúricos, no se van a unir en el mismo sitio, se unen al mismo receptor, pero no se están uniendo en el mismo sitio donde se unen cada uno de ellos.
Veamos la particularidad del receptor nicotínico. Entonces, el receptor nicotínico cumple con las propiedades de ser un receptor ionotrópico. Tiene 4 dominios, transmembrana, 1, 2, 3, 4, tiene un amino terminal, un carboxilo terminal, entonces posee las propiedades de ser un receptor ionotrópico. En este caso, del receptor nicotínico, sabemos que la acetilcolina es la que se va a unir a este receptor nicotínico. Vemos aquí una estructura tridimensional, tiene 2 unidades alfa, que es donde se van a unir la acetilcolina, y tiene su unidad beta gamma, y gamma, que lo que le va a terminar es dar la estructura al receptor, ¿ok? Pero lo importante es que la acetilcolina, según el receptor nicotínico es tipo ionotrópico, permite la entrada de ion sodio y lo que hace es despolarización. ¿Alguna pregunta en relación a los receptores ionotrópicos? Para seguir avanzando. Ok, Doctora, seguimos. ya va, yo tengo una preguntita. ¿Es decir que todos los receptores que tengan un amino terminal y un carboxilo terminal serán ionotrópicos? No. Los ¿Qué es lo cuatro que le da, amigos. qué es lo que le da esa característica? Un amino terminal y un carboxilo terminal. Ujú. Ajá, ¿qué es? Proteína. Nos Que habla son de que es proteínas. una proteína. Ah, claro, claro. Aminos. Que es una proteína. ¿Ok? Porque todos los receptores tienen carboxilo y amino terminal y eso nos dice que es proteína. ¿Qué es lo que me dice que es un receptor ionotrópico? ¿Cuántas veces atraviesa la membrana? 4 veces atraviesa la membrana, es ionotrópico. Es la característica que me da. Es dependiente de voltaje y dependiente del ligando también. Y que sabemos que si es una acetilcolina, siempre se va a unir es a un receptor nicotínico, que si es si en dado caso neurotransmisor, que si yo pienso que le estamos dando al paciente un alprazolam, yo clasifico mi alprazolam, es una droga tipo benzodiazepina, este se va a unir es al receptor ionotrópico, pero ¿qué tipo de receptor? Al receptor GABA, al GABAérgico, al receptor GABAérgico, ¿ok? Esto es dándole un abrebocas cuando ustedes vayan a la segunda unidad, que bastante les va a preguntar la doctora Tibisay Pacheco, porque es sistema nervioso autónomo. Y ahí van a tener, bueno, lo que quiero es que se me ubiquen en el contexto. Es una acetilcolina, es un receptor nicotínico, ya yo sé que receptor nicotínico, ¿qué tipo de receptor es? Ionotrópico. ¿Y cuál es el flujo que va a estar, cuál es el ion que va a estar implicado? El sodio. El sodio. ¿Y qué es lo que le va a producir a la célula? Despolarización. Despolarización. Muy bien. Es eso. Seguimos con los receptores acoplados a proteína G. Vamos a ver algunas características con diferencia a la otra para que se den cuenta. Fíjense, este también tiene un amino terminal y un carboxilo terminal. ¿Qué le voy a decir? Oye, que este es un tipo de receptor de proteína. Su estructura es básicamente que una proteína. Pero fíjense, el amino terminal es extracelular, también es de membrana, es un receptor de membrana, igual que el ionotrópico. Este tiene un amino terminal extracelular, parecido al ionotrópico, pero su amino o su carboxilo terminal es intracelular. Aquel lo tenía fuera del y prodúceme un segundo mensajero para que amplifique la señal o por el contrario, inhíbete el efector para que no me produzcas el segundo mensajero. Aquel ionotrópico no tenía la particularidad de producir segundo mensajero. Entonces, aquellas drogas o ligandos endógenos que tienen su acción a través de receptores metabotrópicos o ligados a proteína G, yo tengo que venir en mi mente,
va a producir un segundo mensajero. Y ustedes saben cuáles son los segundos mensajeros porque ustedes lo estudiaron en fisiología. Y si yo les pregunto aquí, ¿cuál sería el primer mensajero? ¿Cuál sería el primer mensajero? Ok, vamos a continuar. ¿Están allí? ¿Me siguen? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces, vamos a seguir. Yo creo que voy a tener que poner a alguien más de ustedes que sea anfitrión. Lo que pasa es que ninguno me ayuda como el semestre pasado, que había una bachiller que era, bueno, yo no sé si era estudiante de medicina, pero sabía mucho de sistemas. Y ella en conjunto conmigo, entonces hacíamos estos manejos. Ok, seguimos. Seguimos con los receptores unidos a proteína G. Habíamos dicho que poseía la característica de esto, de tener un amino terminal y un carboxilo terminal, los da las propiedades que es una proteína. Sabemos que es una proteína. Tiene 7 dominios transmembrana, se acopla, tiene un segmento donde se acopla la proteína G, y le dice, o sea, le manda, cuando se une el ligando o el agonista o la droga, le manda una función a ese proteína G para decirle, mira, inhibe o produce un efector y ese efector entonces va a producir un segundo mensajero. Ok, esto sería un receptor unido a proteína G, está inactivo. Recuerden que los receptores, una de sus propiedades, ellos siempre van a estar dependiendo en el sitio inactivo. De la única forma que se van a activar es porque llegue o un ligando endógeno o un fármaco. En este caso, fíjense que es un receptor acoplado a proteína G, tiene los 7 dominios transmembrana, tiene un amino terminal, un carboxilo terminal, intracelular, extracelular, la proteína G que está separada y un efector. Esta proteína G está ligada a un GDP. Viene una droga agonista o un ligando, se une al receptor y una de las características es que esta proteína G se acerca al receptor. Ahí ese GDP se intercambia por un GTP a expensa del magnesio, se separa. Desen cuenta que una de las características de esta proteína es 3 subunidades, unidad alfa, beta y gamma. Se separa la subunidad alfa, que es la que se une al GTP, y les da la señal a la proteína efectora para que produzca un segundo mensajero. Una vez que ella cumple este papel, entonces se vuelve como que a poner dispuesta a la droga agonista nuevamente. Se intercambia el GTP por un GTP y vuelve entonces el receptor a su estado original. En la pregunta que nos habíamos quedado, que yo les dije que produce un segundo mensajero, ¿cuál sería el primer mensajero? El ligando, doctora. El O el ligando. fármaco que se está uniendo. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló? Carlisbel García. García. Final del semestre, García, tú me vas a decir que tú participaste. Ok, esto es un poco más para que vean entonces un receptor acoplado a proteína G con una subunidad alfa, beta y gamma y un GTP y la proteína efectora. Esto está en reposo. Viene un ligando o viene un agonista, según el receptor, se acerca a la proteína G, intercambia el GDP por el GTP y le dice al efector, hey, o produces segundo mensajero o te inactiva para disminuir la producción de segundo mensajero. Entonces, esta es la misma proteína G, viene el ligando o un fármaco, se une al receptor,
le avisa a la proteína G, esta proteína G entonces activa a un efector, este efector produce un segundo mensajero, este segundo mensajero puede tener dos caminos, o bien activar una proteína quinasa o actuar sobre canales iónicos. Ese efector actúa sobre canales iónicos. Tenemos esta figura tridimensional, es un receptor acoplado a proteína G. ¿Por qué lo sé? Porque tiene los 7 dominios transmembrana, ¿ok? Y siempre, esto es lo importante que yo quiero que ustedes se aprendan, se metan en su cabecita, porque siempre va a ser así. Dependiendo de cuál va a activar la proteína G, y esta proteína G puede estimular una proteína GI, ya ustedes saben que esta es una proteína GI, entonces es inhibitoria. Si estimula una proteína GS, ya yo sé que va a estimular y se va a producir segundo mensajero. Se estimula una proteína GQ, yo sé que también va a estimular y va a producir un aumento de segundos mensajeros. Esto es prácticamente que lo mismo, para que se le vuelva a quedar en su cabecita. Esto es un receptor inactivo. Viene un ligando acoplado a proteína G, activa la proteína G, se une al efector y este efector o bien puede producir un segundo mensajero o puede activar canales iónicos. Entonces, una vez que la proteína G se activa, puede por un lado o activar canales iónicos o bien mandar la señal para que se produzcan segundos mensajeros. Si el efector, y dependiendo de cuál va a ser la proteína que va a activar, si yo sé que el efector es un sistema de la adenilato ciclasa, yo sé que si estimula una proteína GS, ¿cuál es el segundo mensajero que se va a producir? AMP cíclico. Si yo lo que sé, y esto lo debemos saber porque es como que igualito para todos los fármacos. Si yo tengo un fármaco que se une a una proteína G y que por un lado activa el segundo mensajero, que es del sistema de la adeninato ciclasa, si lo que actúa o activa es la proteína GS, sé que me va a aumentar el AMP cíclico. Si lo que estimula es la proteína GI, lo que va a hacer es disminuir la producción de AMP cíclico. Pero si el fármaco activa el sistema de la guanilato ciclasa, yo sé que el segundo mensajero que se va a activar o se va a producir es el GMP cíclico. Y si es del sistema de la fosfolipasa C, puede activar el trifosfato de inositol o aumenta los niveles de calcio. Yo creo que esto es repaso porque esto ustedes lo vieron en fisiología. Entonces, bien, tenemos algunos ligandos endógenos que se unen a la proteína G, como sería la histamina, la serotonina, los opioides, que esto sí puede ser administrado de forma exógena, dopamina, que sí es un ligando endógeno, los fármacos adrenérgicos y los fármacos colinérgicos. Entonces, ya yo sé que estos se van a unir con receptores acoplados a proteína G. Veamos en el caso de la dopamina. La dopamina se une a receptores ligados a proteína G, pero resulta que existe receptores dopaminérgicos D1 y receptores dopaminérgicos D2. Quien estaba confundido con las propiedades que había preguntado al principio, las propiedades de especificidad, ¿y cuál era la otra? Selectividad. Selectividad. Entonces, fíjense, si esta dopamina se une a la proteína G, si la dopamina se une al receptor dopaminérgico D1, entonces, ¿qué es lo que va a producir?
va a estimular la proteína GS y ¿qué es lo que se activa? La producción de AMP cíclico. Pero si esta dopamina se une por casualidad al receptor dopaminérgico D2, ¿qué es lo que sucede? Se une o activa la proteína GI, G inhibidora. Entonces, por lo tanto, hay un bloqueo o disminuye la producción de este segundo mensajero del AMP cíclico. Esto es lo que sucede. Es como decir, es una cadena o es una reacción bioquímica parecida a todo. Lo que cambia es el ligando, el primer mensajero y el efecto. Entonces, tenemos aquí, todo va a ser así. Tenemos unos receptores que están inactivos. Los receptores, si no tienen la expresión del ligando o del fármaco, ellos están tranquilitos, están ahí como que dormiditos. Una vez que lo activa, entonces aquellos que están unidos a proteína G, activan la proteína G, se desencadena todo el proceso bioquímico y dependiendo cuál es el efector que se va a estimular, va a producir entonces un segundo mensajero. Vamos a verlo aquí. Esta lámina le va a ser de mucha utilidad cuando, si ustedes aprenden bien esto, no van a tener mucho problema cuando vayan con la doctora Tibisay. Entonces, estos son los receptores acoplados a proteína G. Tenemos un agonista, activa el receptor, hay una transducción de la señal, produce un efector o estimula el efector y de acuerdo al efector hay la producción de un segundo mensajero. Entonces, cuando nosotros tenemos ligando o droga que se acoplan a los receptores beta 1, beta 2, los receptores adrenérgicos beta 1, beta 2, beta 3 y dopaminérgico 1, sé que estoy activando una proteína GS. Ese sería su traductor. ¿Y cuál sería el efector? La adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa, ¿qué es lo que va a producir? Un aumento del segundo mensajero, como sería el AMP cíclico. ¿Ok? Activa una proteína quinasa A o actúa a nivel de canales iónicos. Entonces, si son este tipo de droga que se unen a este receptor, beta 1, beta 2, receptores beta 3 o dopaminérgico, estimulan la GS. Por el contrario, si nosotros tenemos droga que van a actuar sobre receptores alfa 2, muscarínico 2, dopaminérgico 2, van a actuar sobre la proteína GI. ¿Y qué es lo que van a hacer? Disminuir la producción de la adenilato ciclasa y por lo tanto disminuye la producción del segundo mensajero. Por otro lado, yo sé que cuando damos una droga que actúa sobre el receptor alfa 1, sobre los receptores muscarínico 1, y aquí sería también faltaría el muscarínico 3, van a activar una proteína GQ que van a estimular la producción del efector de la fosfolipasa C, y esta tiene dos vías, o bien produce trifosfato de inositol para aumentar los niveles de calcio, o activa el diacilglicerol, que serían los efectores para poder tener el efecto. ¿Me están siguiendo, no? Vamos a verlo aquí con qué es lo que puede suceder. Y esto es una reacción que nosotros sabiendo cuál es el ligando, lo que va a cambiar es el ligando y el efecto. Esto es un receptor que se acopla a proteína G, está inactiva porque no hay ningún efector, no hay ningún ligando, no hay ligando y no hay ningún fármaco. Una vez que tenemos un fármaco, se activa, se separa la subunidad alfa de beta y gamma, intercambia el GDP por un GTP y ocurre toda la cadena, todas las reacciones bioquímicas para tener un efecto. Veamos aquí. Entonces tenemos el ligando de la histamina, que es un ligando endógeno.
resulta que este ligando se puede unir con un receptor H1. Estos receptores, ¿dónde están? Generalmente se encuentran distribuidos en lo que sería el músculo liso y el endotelio y en el cerebro. Entonces, yo sé que al estimular o al unirse la histamina al receptor H1, ¿cuál va a ser la proteína que estimula? La GQ. Y yo sé que al estimular la GQ, el efector es una fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C produce un segundo mensajero, que es el diacilglicerol, que sería la fosfoquinasa C, o el trifosfato inositol, y aumenta los niveles de calcio. Vamos a hacer el ejercicio de que el efecto a nivel de los músculos lisos que están a nivel de los bronquios tiene un efecto broncoconstrictor o de broncoespasmo. Broncoconstrictor o de broncoespasmo. Porque ya yo sé todo esto que sucede aquí es una misma cascada. Lo que cambia es el ligando para unirse al receptor. Entonces, si se une al receptor histaminérgico H2, que va a estar en las paredes del estómago, en las células parietales del estómago, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estimula una proteína GS, va a producir un efector que es de la adenilato ciclasa, estimula el AMP cíclico, activa una fosfoquinasa A, y vamos a tener el efecto es producido por esto. Entonces, si yo les digo que está en las células parietales del estómago, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál sería la manifestación que nosotros vemos en el paciente? ¿Acidez? Acidez. Acidez. Por eso es cuando vamos a tomarnos un bloqueador H2, es porque estoy bloqueando este receptor para que no ocurra esta cascada de eventos bioquímicos, disminuya la producción de ácido a nivel de las células parietales, precisamente. Entonces, me siguieron en este ejemplo. Yo creo que tengo otros ejemplos más. Ok. Ya no los voy a cansar, vamos a quedarnos pero vamos a terminar lo del receptor de proteína. Entonces, esto es una chuleta. ¿Quiénes son los que activan la proteína GS? Bueno, las catecolaminas, la dopamina, que se unen a los receptores dopaminérgicos, las catecolaminas se unen a los receptores beta, la histamina en H2. Ok, entonces yo sé quiénes activan la proteína GS y cuál sería el efector de la proteína GS. Ya tienen capacidad de decirme cuál es el efector. ¿Quién me lo dice? MPC. El AMP cíclico. Ajá, ese sería el segundo mensajero. ¿Cuál es el efector? Adenilciclasa. 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 Muy bien, muy bien. La AMP cíclico viene siendo el segundo mensajero. Entonces yo sé que cuando vaya a estimular o cuando yo tengo un fármaco que se une a los receptores beta, a los receptores de la dopamina, a los receptores de la histamina, oye, va a activar la proteína GS. Y la GS va a actuar sobre la adenilato ciclasa, que sería el efector, y la adenilato ciclasa va a producir AMP cíclico, que sería el segundo mensajero. Entonces, va a estimular. Si por el contrario, se unen a los receptores adrenérgicos alfa 2, muscarínico 2, dopaminérgico 2, va a actuar sobre la proteína GI. ¿Cuál sería el efector de la GI? Guanilato ciclasa. Guanilato ciclasa. Muy bien. ¿Y cuál es el segundo mensajero de la guanilato ciclasa? Ajá. GMPC. GMP cíclico. Muy bien, muy bien. Sí, y tenemos aquí estos receptores adrenérgicos, muscarínico 1, muscarínico 3, fíjense que el 2 está aquí. 1, angiotensina 2, histamina
H1, entonces estimulan la proteína GQ. ¿Y cuál es el efector de la proteína GQ? Fosfolipasa C. Fosfolipasa C. ¿Y cuál más? ¿Y cuál serían los segundos mensajeros? Eh, eh, el diglicérido. Diacilglicerol y el IP3. Diacilglicerol. Muy bien. Y Y el diacilglicerol. Y diacilglicerol. Vamos a ver aquí unos ejemplos, que así más o menos vamos a estar en las prácticas. Entonces, nosotros le vamos a dar a un paciente salbutamol. ¿Cuándo le damos salbutamol al paciente? Paciente asmático. Entonces, vemos que este ligando o este fármaco se une al receptor alfa 1 beta. ¿Dónde está? En aquello que estimula, son receptores de catecolaminas, ¿ok? Beta, independientemente de beta 1 o beta 2. Aquí beta. Beta no es un chino, ¿ok? Como hablan ustedes. Bueno, yo sé que actúa. Doctora, se escucha muy bajito. Ajá. Yo sé que se une al receptor beta 2. El receptor beta 2 estimula una proteína GS. ¿Esto qué hace? Actúa sobre el efector de la adenilato ciclasa. El segundo mensajero que se forma es un AMP cíclico, activa la fosfoquinasa A y el efecto lo vamos a ver a través de la fosfoquinasa A produciendo ¿qué? Una broncodilatación. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, Muy doctora. bien. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la histamina. Vamos a ver casi que el mismo ejemplo. Este se une al receptor H1. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Yo sé que va a estimular una proteína GQ. Esta proteína GQ, el efector es una fosfolipasa C. Su segundo mensajero es el trifosfato de inositol y el diacilglicerol, aumentando los niveles de calcio y de la fosfoquinasa C. El efecto es producido por estos segundos mensajeros. ¿Y cuál es la expresión? La alergia que tenemos en un paciente que sea alérgico, pues es lo que sucede cuando un paciente que es alérgico, bien sea una droga o un alimento, se intoxica, tiene una reacción de hipersensibilidad. Lo que sucede es esto, liberación de histamina por los mastocitos, se une, esto es un ligando endógeno, ¿ok? ¿Estamos claros? Se une al receptor H1, yo sé que el receptor H1 me voy a mi chuleta, estimula la proteína GQ, yo sé que la proteína GQ, el efector va a ser una fosfolipasa C, esa fosfolipasa C va a actuar o va a generar un segundo mensajero que es el trifosfato de inositol, diacilglicerol, ¿para qué? Para que produzca el calcio. Esto sería el segundo mensajero. Ustedes me están dejando aquí hablar a mí como una loquita. Produce el efecto y produce la reacción alérgica. Vamos a ver el efecto contrario. Cuando se une este ligando endógeno a la histamina, se une al receptor histaminérgico H2. Me voy a la chuleta, activa la proteína GS, actúa sobre la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa, su segundo mensajero es un AMP cíclico, actúa sobre la fosfoquinasa A, que es productora del efecto de la hipersecreción gástrica, porque esto está ¿dónde? A nivel de las células parietales del estómago y produce entonces hiperacidez en el paciente. Y con esto quiero finalizar. ¿Esto qué sería? La bicapolipídica. La bicapolipídica sería el receptor. ¿Esto qué es? Aquí no hay ningún receptor. Esa es la membrana. Una membrana. Una membrana Esto es celular. una Membrana celular. Esto es una membrana celular. Esto sí es un receptor. Receptor. Y esto es un receptor que si tiene 7 dominios transmembrana, tiene un amino terminal extracelular y un carboxilo terminal intracelular. ¿Qué tipo de receptor sería?
Acoplado a Acoplado a proteína proteína G. Un receptor acoplado a proteína G. Y esto está en reposo. Abrieron un micrófono. Ajá. ¿Y esto está en reposo o está activo este receptor? Está en reposo. En reposo. Está en reposo porque no hay ningún ligando, no hay ninguna droga que lo active. Y esta sería su proteína efectora. Vamos a ver qué sucede cuando llega un receptor, se une a la proteína, al receptor que está transmembrana, acoplado a proteína G, se une esa proteína G al receptor, intercambia un GTP por un GDP, la subunidad alfa se desliga de las otras dos, activa el efector y dependiendo de cuál el efector va, cuál sería la reacción, si es de la adeninatociclasa, si es una, en este caso le puse adeninatociclasa, produce AMP cíclico. Y aquí vuelve el receptor entonces a su estado original. ¿Pregunta? Si se les olvida con esto, no lo van a aprender más nunca. Sí, ¿Alguna entendido. pregunta, muchachos? Entendido. Ok, entonces, creo que no va a haber preguntas. Ustedes deben estar saturados como yo. Mañana continuamos entonces con los otros con el otro tipo de receptor, que serían los receptores con actividad catalítica, y nos faltaría ver el receptor, lo que están dentro de la célula. Y Intracelular. los intracelulares, correcto. Bueno, si tienen alguna duda. Doctora, una pregunta. ¿Hay alguna literatura que usted recomiende para este tema de receptores? Que tuve pésima señal. Mira, claro, es que ustedes acuérdense que esto es una guía, lo que yo les doy. Y ustedes deben ir a sus libros. El GIRMA está muy complicado. Traten de estudiar por el Flores, el Capsu. Disculpe, doctora, yo revisé el Flores y me parece que fue el mejor, Sulimar. Sí. En cuanto a receptores, sí, el Flores está sencillo. Está sencillo. El GIRMA es un poquito complejo. Todo esta primera parte de receptores. Realmente tiene muy poco porque ya eso es un libro, aunque es una Biblia, que nosotros tenemos que revisar. Ya es un libro que va como que directo, ya tenemos estos conocimientos y entonces va directo da por entendido que nosotros lo sabemos todo y no es así. Pero el Flores está entendible. Perfecto, Doctora, una muchísimas gracias. ¿Pregunta? Ajá, en base a los receptores de asociados a proteína G, usted había dicho que siempre nos teníamos que acordar de que ahí interviene un segundo mensajero, ¿correcto? Correcto. Pero hubo un cuadro de los que puso en donde decía que el receptor de proteína G podía activar directamente los canales iónicos o a un segundo mensajero. Entonces quería saber si existía la posibilidad de que el receptor de proteína G pudiera actuar directamente activando al canal iónico o indirectamente mediante la activación de un segundo mensajero que luego activa el canal iónico. Generalmente es de forma indirecta. Actúa un segundo mensajero que activa el canal iónico. Pero sí existe la forma directa que es activando directamente el canal iónico, ¿no? Pudiera ser. Ok. Sí, Gracias. pudiera ser. Ok. ¿Otra pregunta? Ok, entonces si no hay más preguntas. Doctora, yo tengo una consulta. Ajá, lo que pasa es que... No, pero era Es con... que sí, lo que pasa es que estoy tratando de buscarlo y no los consigo. Por eso es que me río. Estoy tratando de abrir la pantalla, pero bueno, ok. ¿Cómo? Pregunta. Ok. Mi duda era con respecto al concepto de especificidad. Andrés Alcalá, ¿no? Sí. Bueno, que en una de las diapositivas relata que es la capacidad de un fármaco para discriminar entre una molécula de ligando de otra, pese a que éstas puedan ser muy similares.
Pero Ajá. mi duda es, o sea, el fármaco discrimina a otro fármaco. O sea, porque dice que, o sea, discrimina entre una molécula de ligando de otra. Y el ligando Sí. también sería un fármaco, ¿no? Claro, acuérdate que cuando hablamos de ligando, generalmente, o cuando los libros hablan de ligando endógenos. Y para no confundirnos, entonces decimos fármaco. La diferencia entre especificidad y selectividad, fíjate que yo ahorita les dije a ustedes que tienen los receptores histaminérgicos, tienen los receptores dopaminérgicos. Dentro de los histaminérgicos está H1, H2, H3, H4, H5 que están en estudio. Y eso sería especificidad. Hay fármacos que entonces se van a unir a receptores histaminérgicos. Pero, ¿cuál sería la especificidad? Que una droga en particular se va a unir a los receptores H2, por ejemplo, para disminuir la producción a nivel de las células parietales, la producción de ácido clorhídrico, pero no se une al H1, ni se une al H3, ni se une al H4, ni se une al H5 que están en estudio. Entonces, tiene la selectividad de unirse nada más a los receptores histaminérgicos 2. A eso es lo que se refiere selectividad y especificidad. ¿Entendiste? Ahora sí, ok. ¿Seguro? Sí. Claro, lo que pasa es que el concepto que sale, o sea, una de las diapositivas es más sencillo, pero con el tema de que menciona después Claro. ligando, estoy confundido. La especificidad es la capacidad que tiene la droga de unirse al receptor. Y la selectividad para determinado tipo de receptores. Lo que pasa es que allí va la duda. Y Ok. cuando yo di la clase, entonces hice la acotación que especificidad es la capacidad que tiene de unirse a varios grupos de receptores. El ejemplo clásico es ese, o sea, hay tipo de receptores los que vimos ahorita, los histaminérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, todos se pueden unir a ese grupo de receptores, pero la selectividad, o sea, yo tengo que elegir. Tú tienes, vamos a decirlo lo más sencillo, tú tienes un grupo con el cual estudias, todos estudian medicina, ¿verdad? Todos tienen un fin común, ser médico. Tú puedes estudiar con Pedro, porque, bueno, es específico, pero resulta que Ana, tú aprendes más de Ana porque ella es como un poquito más analítica, serás más selectivo a la hora de escoger con quién vas a estudiar. Claro. ¿Valga el ejemplo o no? Sí, está bien. Ok. Andrés, Gracias. aclarada. ¿Otro? Ok, si no hay más preguntas, entonces trate de leer un poquito lo que hemos visto para ver si se genera alguna duda. Mañana Doctora, tengo una pregunta. Bueno, no es una pregunta, es para aclarar algo. Ok, Ivana. Entonces, en el caso del efecto del fármaco, sería más rápido su efecto si va por los canales iónicos en vez de los canales metabotrópicos, ya que aquellos tienen que activar segundos mensajeros y son como más complejos. Ahí lo tiene. En las diapositivas yo les puse el tiempo que tarda. No solamente va a depender de qué tipo de receptor me voy a unir. Recuérdate que tiene que cumplir varias propiedades. Debo alcanzar una buena concentración, que eso es tema de farmacocinética, o sea, son varios parámetros que se deben de cumplir. ¿Ok? Pero sí, en las diapositivas abajo te habla de que unos ocurren en milisegundos, otros en segundos, otros en horas, incluso otros terminan mucho tiempo más tardío porque tiene que cumplir la propiedad de atravesar la membrana en caso de los intracelulares. Pero Ok, ahí abajo doctora. sí sale la acotación en cuanto al tiempo de acción, pero no solamente te bases en ese parámetro. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, con respecto a las proteínas G, había dicho que la proteína GS era estimulante. ¿Y la GQ también es estimulante? También es estimulante, sí. Sí, acuérdate que la GQ, yo sé que cuando se activa la GQ, ¿cuál es el efector? Es lo que yo me tengo que acordar. ¿Cuál es el efector? Fosfolipasa C. Fosfolipasa C. ¿Y cuál es el segundo mensajero?
IP3 y diacilglicerol. El diacilglicerol o el Ok, y sulfato eso qué es lo que hace, estimula calcio, estimula. Por eso es que cuando ustedes escuchan, es un bloqueador de los canales de calcio, es para inhibir la acción o modular la acción de esa célula. GS, bueno, es un AMP cíclico. ¿Qué es AMP cíclico? ATP, energía. ¿Qué es lo que hace? Estimula. Y la GI es que inhibe. Ok. Doctora, ¿sabe que yo había entendido en la primera clase que usted dijo que, o bueno, eso entendí, que el fármaco era sinónimo de ligando? Pero estuve leyendo y, encontré que el ligando era como que cualquier sustancia que se unía al receptor y que existían dos tipos de ligandos, los ligandos endógenos que eran como sinónimo de hormona, neurotransmisor, o ligandos exógenos que eran sinónimo de fármaco. Entonces ahí yo como que entiendo que el ligando no es como tal sinónimo de fármaco. Lo que sí sería sinónimo de fármaco sería ligando exógeno. Claro, Okay. claro, eso lo dije, lo acabo de decir ahorita. Okay. Ligando exógeno es un fármaco, es una droga. Y ligando endógeno, porque nosotros tenemos ligando endógeno, neurotransmisores, por ejemplo, ácido clorhídrico. Entonces, cuando nosotros damos una droga, es para mimetizar o igualar la acción de un ligando. Por ejemplo, una droga de reemplazo, tengo problemas de tiroides, tengo un hipotiroidismo, no produzco hormonas tiroideas T3, T4, que eso es un ligando endógeno. Entonces yo voy a reemplazar con un ligando exógeno, que sería levotiroxina. Paciente diabético, la insulina es una sustancia endógena, pero cuando hay daños a nivel de las células pancreáticas, entonces no se produce insulina. Yo tengo que dar un ligando exógeno, que es lo mismo que un fármaco, que es lo mismo que una droga, como ustedes lo quieran llamar. Pero sí, ligando endógeno es una sustancia que se produce en el cuerpo, endógeno. Y exógeno, droga lícita, fármaco, medicina para los pacientes. Porque tú no vas a decir al paciente, usted se va a tomar esta droga, porque ellos son ahí que